Hola chicos, ¿qué tal? Los que están conectados, no sé quién está conectado. Buenas tardes, chicos. Espero que estén todos muy bien. Está entrando más gente. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Vamos a preparar las cosas acá. Perfecto. Mm. Hola, buenas a todos. El día de hoy, como les comenté en la última clase, tenemos el práctico, el cual ya está publicado en la página. Entonces, bueno, vamos a trabajar igual que como hemos trabajado en otros prácticos, ¿ya? La idea es que vamos a aprovechar este tiempo para leerlo juntos y luego de eso voy a dejar el tiempo de la clase para que ustedes puedan desarrollarlo y aprovechar de hacer sus consultas al respecto. ¿Les parece? Ok. Entonces, vamos a compartir la pantalla acá. Aquí estamos. Se ve bien, ¿cierto, chicos? ¿Me confirman? ¿Se alcanzan a ver? Partan confirmándome si se escucha. Ah, ya, súper, se ve bien, por lo tanto quiere decir que me escucharon. Ya. ¿Sí? ¿Tan callados que están hoy día, chiquillos? Ya. A ver, espero que con el práctico agarren un poquito de ánimo. Entonces, bueno, las instrucciones de siempre en cuanto a desarrollo y entrega. La entrega es hasta el día lunes en la noche. Y pasamos a explicar el enunciado, ¿ya? Entonces, el contexto del problema es una empresa de seguro de vida. La empresa de seguros de vida, Dai, desea expandir sus negocios y para ella desea hacer un análisis de la esperanza de vida por país y evaluar la rentabilidad potencial de su negocio. Para esto ha solicitado sus servicios como programador. Se le entrega a usted un archivo con extensión .csv llamado, el nombre que aparece ahí, que de hecho lo tengo que subir todavía, presente en la página de aula, el cual contiene información de la esperanza de vida de cada país obtenida entre los años 2000 y 2019. El archivo tiene la siguiente estructura, ¿ya? Entonces vamos a mostrarle el archivo aprovechando. A ver, segundo. Vamos a aprovechar de subirlo al tiro esto. Denme un segundo para subir esto a la página de aula e inmediatamente se los aprovecho de mostrar. Vamos a ver. Aquí. Ya. ¿Está arriba esto? Perfecto. Entonces, vamos a compartir de nuevo pantalla. La estructura del archivo es la siguiente. Como dice acá, cada línea tiene un dato de columna, como lo hemos visto ya en la clase de apertura de archivos. Acá la misma idea respecto al CSV. En cada línea van a tener un dato, ¿cierto? Separados por columna. El primer dato es el nombre del país, el segundo es un cierto año y el tercero es la esperanza de vida, el dato de esperanza de vida para ese país en ese año. Entonces, el archivo CSV tiene una estructura como la que sale acá. Entonces, por ejemplo, para el país Albania, en el año 2000, la esperanza de vida era de 73.955. Para cada uno de los países, los datos van desde el año 2000 hasta el año 2019. ¿Ok? Entonces,
bueno, de hecho está acá Chile más abajo, vamos a buscarlo para que vean que está acá. Entonces, en el año 2000, Chile tenía una esperanza de vida de 76.366 años y para el año 2019 tiene una esperanza de vida de 80.181 años. ¿Ok? Entonces, bueno, salen las mediciones para cada uno de los países. Y a partir de acá vienen las preguntas de lo que tienen que hacer ustedes. La primera pregunta es, cree la función getInfoFile, que tiene como entrada una variable que se llama filename, que como dice acá, recibe como entrada una variable string, que es esta, filename, la cual contiene el nombre del archivo de entrada. Entonces, esta variable es la que contiene el nombre del archivo de entrada, y lo que va a retornar es una lista de listas con la información contenida en el archivo, donde cada línea del archivo representa una posición de la lista con el formato que se muestra en el ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes van a leer todo el archivo y van a retornar una lista de listas, ¿ok? Que va a tener el siguiente formato. Entonces, fíjense que la lista de listas se representa con estos dobles corchetes. Entonces, cada posición de la lista va a tener la siguiente información. Va a tener una lista cuya primera posición es el nombre del país, la segunda posición es el año y la tercera posición es la esperanza de vida de ese país. ¿Ok? Luego, la siguiente posición de la lista va a ser otra lista que va a tener en su primera posición el nombre del país, el año y la esperanza de vida de ese país en ese año. Por lo tanto, la información se llena como aparece acá. Entonces, ustedes tienen que ejecutar esta función con el nombre del archivo de entrada y si lo guardan en una variable e imprimen esa variable, van a obtener esa información. ¿Ok? Vamos a ver si hasta acá hay alguna consulta. ¿O se entiende qué es lo que tienen que retornar? ¿Y cómo está formado el archivo? ¿Todo bien hasta acá? Continuamos entonces. Profe, Dime, pero quiere que pasemos todos esos archivos a otra lista y que cuando no a ponga otra lista, infolist, a una lista. sí, sí, claro, claro, y cuando ponga infolist que le arroje toda esa información. Sí, sí. O sea, Pero eso va a eh, tardar como no, mil no, años no, en cargar, ¿no? no, no te preocupes. Son, ¿cuántos registros son? No son muchos, muchos los registros, son Ah, es que pensé eh, que cuatro vi como el mil orden 4.000 y alfabético de eso. tantos. Tampoco son tantos. Un computador normal se lo puede eso. No, no hay Sí, sí. problema. Ahora, Tiene menos que eh, el Steam. sí, sí. Ahora, de todas maneras, que cuando yo te digo que me muestre esa lista, es que si yo lo pongo en un print, me debería mostrar la información dentro de la variable. No te estoy pidiendo que tú hagas el print. ¿Ya? No, sí, claro. ¿Ya? Lo único que tienes que hacer es una función que reciba el nombre del archivo por entrada y retorne esto. Sí, sí, Entonces, sí. si yo ese retorno lo guardo en una variable y lo imprimo, va a aparecer esa información. ¿Ya? Súper. Si alguna otra Profe, duda, dime. o sea que no tenemos que poner el print dentro de la función. No, 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 no. Ya. Solo lo que se pide. En la entrada es el nombre del archivo y la salida es la lista de listas. Entonces acá yo lo que hago es ponerles un ejemplo de si yo hiciera estos pasos, debería aparecerme esta información. ¿Se entiende? Siempre nos dice que no va a tardar y tarda igual. Depende de cómo lo lean ustedes, pues chiquillos también. Pero en este caso debería ser menos, porque la lectura del archivo debería hacerse una vez. De hecho, la idea de que ustedes creen esta función es que solamente tengan que leer el archivo una vez y a partir de este punto utilicen esta variable, esta lista de listas como entrada para las siguientes funciones. Así que debería demorarse menos. Segundo, cree la función getCountryData que tiene dos entradas. La primera es infolist y la segunda es country. O sea, son dos variables. La primera es infolist y la segunda es country.
¿Qué representan cada una de estas variables? La primera es una lista de listas, que se llama InfoList, con toda la información de esperanza de vida por país según el formato indicado en la pregunta 1. Entonces, esta variable, InfoList, debería tener la información de esperanza de vida según este formato, el que vimos en la pregunta anterior. ¿Ok? Y la variable country debería ser una variable de tipo string que contiene el nombre de un país. ¿Ok? Entonces, esta función debe retornar una lista de listas donde la primera posición es la lista de años y la segunda posición es la lista de valores para la esperanza de vida de ese país en particular. Para la búsqueda debe utilizar la variable InfoList, es decir, ustedes tienen que buscar toda la información solicitada en esta lista, no pueden leer nuevamente el archivo. Y en caso de que el país no se encuentre, deben levantar una excepción. Ejemplo, entonces si nosotros ejecutamos getCountryData con la variable InfoList de la pregunta anterior y ponemos como país Chile, y nosotros el resultado de eso lo almacenamos en dos variables, ¿ya? Lo que imprime la variable years debería ser una lista con todos los años, es decir, desde el año 2000 hasta el 2019, porque esa es la información dentro de esta lista para Chile en cuanto a los años. Y si nosotros imprimimos la variable data, ¿cierto? Debería contener una lista con toda la esperanza de vida para Chile por año. Es decir, la primera posición es la esperanza de vida del año 2000. La segunda posición es la esperanza de vida para el año 2001 y así para cada uno de los datos. ¿Ok? Ahora, si ustedes tratan de ejecutar esta función con algún país que no exista, debería tirar una excepción de tipo value error con un string que diga que el país en cuestión no fue encontrado. ¿Ok? Nuevamente, ¿hay alguna consulta hasta acá? ¿Profe? Efectivamente, Wakanda no existe, para el que está preguntando. Cuéntame. Eso si uno imprimiera el Get Country Data, eso saldrían las dos listas, ¿cierto? Debería salir una lista de listas donde la primera posición de esa lista debería ser toda esta lista. Y la segunda posición debería ser toda esta lista. Es que me confunde un poco la forma en que lo hizo, cómo definió las variables. Ahí como que Claro. la primera variable es el índice 0 y la otra es índice 1. ¿Eso Mira, es? vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo más o menos rápido si esto me acompaña. ¿A qué me refiero? Mira, vamos a crear una lista de listas muy breve. Entonces, ahora, perfecto. Entonces, si yo hago esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Estamos de acuerdo que esta es una lista de listas, ¿cierto? Entonces, la primera posición de la lista grande es esta lista pequeña. Y la segunda posición de la lista grande es esta otra lista pequeña, ¿cierto? Entonces vamos a guardar esta variable. Ahora fíjate, voy a hacer que las variables y y z sean igual a x. ¿Ya? ¿Qué información hay en la variable y en este punto? Pregunto. Lo que está en el índice 0 de la lista. ¿Y qué ¿Eso? sería eso? 1, 2, 3. La lista 1, 2, Ah, sí. 3. Vamos a ver. Efectivamente. ¿Qué se encuentra en la variable z? Lo que está en la posición 1 de la lista grande. ¿Ok? Por lo tanto, en la variable z se encuentra esto. ¿Ya? Pero x sigue siendo toda la lista de listas. ¿Ya? Ya, era simple. No sabía que se ¿Queda más podía hacer claro eso. ahí? Sí, sí, Bueno, sí. ahora lo saben. Ya, gracias. Maravilloso, está bien. La idea es que aprendan este tipo de cosas. Preguntan acá, ¿esos son como tuplas? Las tuplas es otro concepto. Lo vamos a ver, de hecho, es la última materia que nos queda. Pero estoy utilizándolo de la misma manera que utilizamos tuplas, ¿ya? Pero en este caso como lista. No se enreden con eso. Vamos a ver tuplas después del control 4, ¿ya?
¿Alguna otra consulta? ¿Queda claro lo que hay que hacer? Si nosotros pusiéramos print acá, get country data y bla, 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 qué sé yo, si nosotros pusiéramos eso, lo que nos retornaría sería una lista de listas donde la primera lista, el primer elemento, que por supuesto es una lista, tendría los años acá, ¿cierto? 2000, 2001, 2002, etc. Y la segunda lista tendría las esperanzas de vida, es decir, que si yo 76.366, 76.634 y así, ¿ya? Entonces, le ejemplifiqué cómo debería verse si nosotros lo asignáramos a distintas variables. ¿Ya? ¿Alguna otra duda de la pregunta 2? Vamos bien entonces. Pregunta 3. Cree la función plot countries data con las siguientes entradas. Infolist y countrylist, que recibe como entrada una lista de listas, que es esta variable infolist, con toda la información de esperanza de vida por país según el formato indicado en la pregunta 1. Es decir, nuevamente, la variable infolist representa una lista de listas con esta información. Y countrylist representa una lista de strings, ¿ya? La cual contiene una lista con nombre de países, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer esta función de acá? La función muestra en pantalla un gráfico con los datos de esperanza de vida por cada país, incluidos en la lista country list, con los años en el eje X y la esperanza de vida en el eje Y. Puede utilizar la función xtix de matplotlib para rotar los años en 45 grados para mejor visualización. Voy a mostrarle un ejemplo de a qué me refiero con rotar los años. Además, debe incluir una leyenda indicando a qué país corresponde cada línea del gráfico, por supuesto. Debe capturar cualquier excepción que se genere en esta función y la función no tiene retorno. ¿Ok? No retorna absolutamente nada, solamente genera el gráfico. Entonces, si nosotros ejecutáramos esta función, plot countries data, debería recibir la variable infolist, que es la que viene de la pregunta 1, y además una lista de países, ¿ya? Una lista de string con los nombres de los países. En este caso puse 4 países y lo que debería mostrar por pantalla es un gráfico de este estilo, ¿ok? Entonces fíjense que en el eje Y están los datos de esperanza de vida y en el eje X están los años rotados en 45 grados. Por lo tanto, ustedes a partir de la función xtix tienen que buscar cómo rotar los años, ¿ya? Por supuesto, cada uno de estos países tiene una línea con un cierto color y ustedes tienen que poner una pequeña leyenda acá de a qué color corresponde, o sea, a qué país corresponde cada una de las líneas que se generó, ¿ya? La lista no es fija, por lo tanto, puede ser que yo ejecute esto con un solo país o podría ejecutarlo con 5 países, con 7 países. Y no siempre van a ser los mismos países. Por lo tanto, tienen que tener todo eso en cuenta al momento de generar el gráfico. ¿Ok? Por supuesto, acá está la referencia de Record para indicarle a ustedes de dónde saqué yo los datos para armar el CSV, que es lo que corresponde. Y no sé si hay alguna consulta en cuanto a ¿cómo se llama? La pregunta 3. ¿Lo hacemos con leyenda? Sí, como dice acá. Tienen que hacer una pequeña leyenda que indique a qué país corresponde cada una de las líneas, ¿ya? Ojalá hicieran lo más posible el gráfico a lo que se muestra en el ejemplo, pero si ustedes, por ejemplo, no ponen los puntos acá, no significa ningún descuento significativo, ¿ya? Tampoco quiere decir que si sale Chile tiene que estar siempre en color azul, para nada, ¿ya? De hecho, como las listas de países pueden ser variables, pueden dejar que Matplotlib decida por ustedes cuáles son los colores de cada una de las líneas, no hay problema. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende lo que hay que hacer?
Me imagino que en la medida que lo traten de crear los gráficos, ustedes van a empezar a tener las dudas. Dicen que se entiende. Dice, se cortó un poco al principio de la explicación de la última función. Vamos nuevamente. La entrada de esta función son dos, ¿cierto? El primero es la lista de listas con la información que viene de la pregunta 1. Y la otra entrada es la lista de países, que es lo que aparece acá. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer con esa información de entrada? Tienen que mostrar un gráfico como el que les mostré acá, en donde el eje Y son los datos de esperanza de vida y el eje X son los años. ¿Ya? Y acá vienen algunos datos como de configuración de cómo deberían mostrar por pantalla ese gráfico. Pueden utilizar la función xtix para rotar el cómo se muestran estos datos de año para que no se solapen unos con otros. Y además tienen que incluir una leyenda indicando a qué país corresponde cada una de estas líneas. ¿Ok? Y por supuesto, si se genera cualquier excepción dentro del código, tienen que capturarla y mostrar algún mensaje por pantalla. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Matplotlib va poniendo distintos colores, distintos gráficos automáticamente. Efectivamente, si tú sobre un mismo gráfico vas agregando distintos, ¿cómo llamarlo? Como distintos datos que graficar sobre el mismo gráfico, Matplotlib va decidiendo solo los colores. Entonces puedes usar eso, no hay problema. Como son listas variables, no sería irreal tratar de ir escogiendo tú los colores para cada una de las combinaciones de listas posibles. No tiene sentido. Deja que Matplotlib vaya escogiéndolo, pero tienes que generar una leyenda. ¿Ya? Entonces, tienen que leer la función que genera las leyendas y ver qué, ¿cómo decirlo? Qué cuidados hay que tener al momento de crear una leyenda que va generando los colores automáticamente. No hay ningún problema en hacerlo, no es difícil, pero tienen que leer la documentación o hacer las preguntas respectivas a la medida que no vayan entendiendo algo. ¿Ya? Pero quiero que pasen por este ejercicio. A ver, la importancia de la materia de Matplotlib no es tanto el hecho de utilizar una biblioteca que grafique, sino que ustedes pasen por la experiencia de utilizar una biblioteca que creó alguien. Por lo tanto, tienen que pasar por el proceso de ir a la documentación, ver cuáles son las opciones que propone el programador y poder utilizarlas para mostrar un gráfico como ustedes quieran. ¿Ya? Así que no es tanto el uso de Matplotlib lo importante acá, sino que ustedes pasen por la experiencia de utilizar una biblioteca externa. Por lo tanto, tienen que leer la documentación lamentablemente. ¿Ok? Si no hay más dudas, voy a parar la grabación para poder subirla lo antes posible en caso de que alguno de ustedes lo vean diferido. Y eso, yo me voy a mutear como siempre y voy a estar acá atendiendo consultas. ¿Ya? Así que trabajen nomás, chicos.